¿La sociedad es algo natural o es más bien una construcción humana? ¿Nos unimos naturalmente con otros o el hombre decide por alguna razón asociarse? Este tipo de preguntas se hace la filosofía social y política. Nosotros en este módulo vamos a ver 4 autores: Hobbes, Locke, Rousseau y Marx. En este video vamos a introducir los primeros dos, Hobbes y Locke. Estos autores van a ser muy críticos de Aristóteles. Aristóteles, ustedes ya lo vieron en la unidad 3, habían visto en la unidad de antropología que define al ser humano como un animal político. Acá político no lo tenemos que entender como lo entendemos normalmente, sino que viene de la palabra polis, ¿no? Que designaba la forma de vida en comunidad de los griegos. Que el hombre sea un animal político significa que es un animal social, un ser cuya naturaleza se realiza en la polis, se realiza en comunidad. Naturalmente nos asociamos con otros, nos asociamos con hombres, como las hormigas se juntan en hormigueros y los leones en manadas. Pero los filósofos modernos van a pensar distinto. Para ellos el orden social o político no es algo natural, sino que es más bien el resultado de un pacto entre determinados sujetos. Lejos de ser algo natural, es más bien el resultado de una construcción, de un pacto, de un contrato entre distintos sujetos que aceptan libremente juntarse en sociedad. Por eso se los llama los contractualistas. Lo social, entonces, es un producto humano. Las razones por las cuales pactamos van a ser distintas en cada autor, ¿no? Pero por alguna razón decidimos que nos conviene vivir en sociedad y por eso nos juntamos. La otra crítica que le hacen a Aristóteles tiene que ver con la desigualdad natural, ¿no? ¿Se acuerdan que Aristóteles sostenía que los hombres no son todos iguales entre sí, sino que hay una desigualdad natural y por eso hay una desigualdad social? ¿En qué consistía esta desigualdad natural? Para Aristóteles, se acuerdan que distinguía 3 grados de vida racional. Están, primero, los hombres que solo tienen la capacidad de comprender lo racional, los que les permite obedecer y ejecutar las órdenes que se les dan. Estos serán los esclavos. Están, por otro lado, los seres humanos capaces de tomar decisiones, que Aristóteles identifica con las mujeres. Y están, finalmente, los hombres que son capaces de deliberar, ¿no? Y por eso están en lo más alto de la escala social. Para los autores modernos, en cambio, todos los hombres son iguales y libres por naturaleza. No hay una jerarquía entre los hombres dictada por la naturaleza. Los filósofos contractualistas, entonces, lo que se van a dedicar a pensar por qué se da este pacto. ¿Por qué se da este pacto que constituye lo social? Van a llamar estado de naturaleza, vamos a ver que es un concepto que se repite tanto en Hobbes, en Locke como en Rousseau, que significa la representación del hombre en un estado presocial, o sea, cómo vivíamos antes de que haya vida social. Bien, vamos entonces a nuestro primer autor, que es Thomas Hobbes, ¿no? Hobbes fue un filósofo inglés y un poco la pregunta de fondo me parece que es: ¿qué pasaría si no existiese el Estado? ¿No? Eso es preguntarse por el estado de naturaleza. Si no hay vida social, no hay un Estado, no hay un determinado orden jurídico, ¿qué pasaría si no hubiese un orden político jurídico? Esto implica que no hay leyes, implica que no hay justicia, implica que no hay policía, implica que no hay fuerzas militares. ¿Qué pasaría si no existe el Estado? La respuesta de Hobbes es que sin Estado la vida sería un caos. Un mundo, para Hobbes, en que la libertad no tiene ataduras llevaría a una guerra de todos contra todos, donde el otro siempre puede matarme en cualquier momento para sobrevivir.
Su postura es muy pesimista, ¿no? El hombre es egoísta por naturaleza y si no hay una autoridad común que nos controle, va a hacer lo necesario para sobrevivir sin importarle los demás. De ahí su famosa frase: el hombre es el lobo del hombre. El hombre es el depredador del hombre, ¿no? Esa es la idea. ¿Cómo justifica Hobbes este estado de guerra? Hobbes dice: en primer lugar, todos estamos en igualdad de condiciones, sea física o intelectualmente. Nadie es tan poderoso para dominarnos a todos, sea de vuelta física o intelectualmente. Segundo, todos los hombres poseen un instinto de supervivencia. Todos los hombres buscan la autoconservación instintivamente. Tercero, los recursos necesarios para sobrevivir escasean. Es decir, si sumamos estas tres cosas, ¿qué se va a generar? Todos estamos en igualdad de condiciones, todos buscamos sobrevivir, los recursos escasean. En primer lugar, se va a originar una competencia contra los otros, dado que tanto yo como los demás van a querer buscar conseguir los mismos recursos para sobrevivir. Además, si los dos deseamos lo mismo, dos necesitamos lo mismo para sobrevivir, y esos bienes escasean, nos vamos a volver enemigos, ¿no? El otro siempre va a ser aquel que me pueda arrebatar lo que necesito para sobrevivir. El otro siempre es mi potencial enemigo y por eso siempre me va a generar desconfianza. Siempre el otro es del que tengo que desconfiar. De esta mutua competencia y mutua desconfianza surge un estado de guerra, ¿no? Y en ese estado yo debería aumentar mi poder para protegerme a mí mismo. Por eso es importante generar cierta reputación para que nadie se meta conmigo. El estado de guerra no es que estamos todo el tiempo combatiendo, sino que es un estado de constante inseguridad. Siempre el otro puede despojarme de lo que necesito para sobrevivir. Entonces, ¿cómo justifica el poder de un estado Hobbes? Por el miedo. Como el estado de naturaleza, este estado de guerra de todos contra todos, es invivible, siempre me siento inseguro, tengo constante miedo y no puedo llevar mi vida con tranquilidad, las personas deciden pactar. Pactan que sea uno quien los gobierne, un monarca, el soberano, y que haga aquello que consideren necesario para garantizar la paz, para poner orden en el medio del caos. Si el monarca considera que subir los impuestos es necesario para garantizar la paz, o matar a ciertos ciudadanos, o lo que sea que se le ocurra al soberano, eso tiene que ser respetado por los súbditos. La obediencia se funda en el miedo al caos. Les leo un fragmento del Leviatán. Una multitud de hombres se convierte en una persona cuando está representado por un hombre, de tal modo que ésta puede actuar con el consentimiento de cada uno de los que integran esta multitud en particular. Todos los hombres dan a su representante común autorización de cada uno de ellos en particular, y el representante es el dueño de todas las acciones en caso de que le den autorización ilimitada. Esta es la famosa figura del Leviatán, o lo que se llama también el Estado, ¿no? Esta unión de la multitud de hombres, de la multitud de pactantes, se da en la persona artificial que es el Leviatán o el Estado, el que encabeza el monarca, ¿no? Todos los pactantes renuncian a su derecho a hacer lo necesario para sobrevivir y le dan poder al monarca para que garantice la paz y la seguridad. El Leviatán, este monstruo mítico, este dios mortal, su función es garantizar la paz y la seguridad. Acá les muestro la imagen de la ilustración original del libro del Leviatán, que se ve justo, en la imagen no se ve la corona, pero
se ve como el monarca es la cabeza del cuerpo social, esa es la metáfora, y los pactantes, la cabeza entonces es el que dirige, y los pactantes, se ven ahí todas las personitas que conforman el cuerpo, son los que le dan el poder a la cabeza, ¿no? Al monarca. Bien. Eso por el lado de Hobbes. Una breve introducción, ¿no? Pasemos a John Locke. También un autor inglés, muy cercano en el tiempo a Hobbes, que son casi contemporáneos. También Locke va a hablar de un estado de naturaleza. También va a afirmar que los hombres son iguales por naturaleza, son todos iguales y libres por naturaleza. Y Locke va a hablar de una ley natural o racional, es decir, una ley no civil, no ley civil en el sentido de constituida por un poder legislativo, sino una ley natural significa una ley que viene con nuestra propia naturaleza, intrínseca a nuestra propia naturaleza. Esa ley nos obliga de alguna manera a preservar nuestra propia vida, la autoconservación de la propia vida, y al mismo tiempo el respeto por el otro. Esta ley natural que gobierna en el estado de naturaleza obliga a todos por igual y nos enseña que todo hombre debe respetar la vida del otro, la vida, la posesión, la libertad, la salud de los otros, porque todos somos iguales y libres por naturaleza, y por lo tanto yo no puedo atentar contra la vida, la libertad o las posesiones del otro. Y el tercer elemento del estado de naturaleza es que los recursos son abundantes, los recursos alcanzan para sobrevivir. Entonces, si sumamos todo esto, vivimos en igualdad, somos iguales y libres por naturaleza. Buscamos la propia conservación, pero también tendemos a respetar la libertad, la vida y las posesiones de los otros. Y al mismo tiempo los recursos abundan, alcanzan. Entonces el resultado es que vivimos en una cierta paz, una paz relativa, ¿no? Tendemos a vivir en paz y en armonía los unos con los otros. Ahora, entonces, ¿por qué salimos del estado de naturaleza y pactamos? Bueno, lo que dice Locke es que el problema es que algunos tienden a transgredir la ley natural. Y eso nos presenta un problema, ¿no? Quien la transgrede declara con su acto que de alguna manera vive según otra ley que la ley natural, y que por eso para los otros humanos es peligroso, ya que rompió con la ley natural que aseguraba la paz. Por lo tanto es preciso, dice Locke, castigar al transgresor, porque el castigo debe servir como, primero, para reparar el daño, y segundo, como represión preventiva. ¿Para qué? ¿Para qué castigamos? Para que el transgresor se abstenga de repetir el crimen, y que su ejemplo, un castigo ejemplar, disuada a los demás de que no conviene hacer lo mismo, no conviene transgredir la ley natural. Entonces, al transgresor hay que castigarlo. Pero eso nos presenta otra pregunta. ¿Cómo hacemos para determinar el castigo justo? ¿Cómo hacemos para determinar que un castigo es justo? Lo que lo que dice Hobbes es: no se puede ser juez de la propia causa al ser parte interesada, porque no puedo evaluar serenamente el castigo justo, dice, ¿no? Serenamente es con tranquilidad, con objetividad. Si yo soy parte del conflicto, no puedo juzgar serenamente, con objetividad, el castigo justo. Porque si soy parte del conflicto, soy la víctima o el victimario. Si soy la víctima, voy a tratar de ser indulgente. Perdón, al revés. Si soy la víctima, voy a tener sed de revancha, voy a buscar revancha y voy a ser más duro con el castigo. Y al revés, si soy el victimario, si soy el culpable, voy a tratar de ser lo más indulgente conmigo mismo que se pueda. Entonces, en el estado de naturaleza tenemos que cada uno es juez de su propia causa, no hay un juez imparcial, y por lo tanto es imposible hacer justicia. Y eso nos lleva a la guerra.
¿no? Para evitar este estado de guerra es imprescindible la institución de un juez imparcial que sea capaz de dirimir, que sea capaz de decidir entre las disputas con objetividad. Y por eso, y para alcanzar ese juez imparcial, debemos entonces conformar un gobierno civil, debemos pactar. La otra razón por la cual surge el pacto es para proteger la propiedad privada. Y Locke se pregunta, ¿cuándo es legítima la propiedad privada? Para subsistir, el ser humano se apropia de los frutos y los animales que están en el estado natural por medio de la fuerza de trabajo. ¿Qué significa esto? La propiedad es legítima. Yo me puedo apropiar de algo legítimamente cuando mediante el trabajo sobre algo de la naturaleza le agrego algo. Y eso hace que pase a ser legítimamente mi propiedad. Y que el resto de los seres humanos no tengan derecho sobre eso, sobre esa cosa. Por ejemplo, una manzana que se encuentra naturalmente en un árbol en medio del bosque es propiedad común de todos, porque es parte de la naturaleza. Pero si yo me tomo el trabajo de buscar una escalera, subir, recolectar las manzanas, meterlas en un canasto, bueno, esa fuerza de trabajo, eso que le agrego a la naturaleza, hace que sea legítima mi apropiación. Ahora, lo que dice Locke es, esta apropiación de los recursos naturales tiene un límite. Uno no puede acumular tanto como quiera, sino que solo puede apropiarse de cuanto necesite para sobrevivir. Uno puede apropiarse de cuanto puede usar para beneficio de su vida antes de que se eche a perder. No puede acumular un almacén lleno de manzanas que se van a terminar echando a perder, por las dudas, ¿no? Esas son entonces las dos razones por las cuales pactamos, ¿no? Pactamos para instituir un gobierno civil. O sea, lo que va a decir Locke es, en ese pacto, los pactantes determinan leyes fijas e instituyen un juez imparcial. Ese juez imparcial va a ser el monarca. Ahora, los pactantes son los que determinan las leyes, ¿no? Locke va a ser un gran crítico de Hobbes. Para Locke, la filosofía hobbesiana supone una tremenda concentración de poder en el monarca. Por eso, Locke está en contra de las monarquías absolutas. Locke dice que el pacto hobbesiano es un pacto de tontos. ¿Por qué? Porque ceder todos nuestros derechos a un monarca absoluto que está por encima de la ley, bajo la cual ellos pactaron estar, significa que éste puede hacer lo que quiera con todos sus súbditos. En el sistema propuesto por Locke, el monarca ya no está por encima de la ley, sino que está bajo la ley, ¿no? La ley que determinan los pactantes. Entonces, cuanto más control puedan ejercer las leyes sobre quien gobierna, mejor. El gobierno no tiene poder naturalmente, sino que es el pueblo el que se los confiere mediante el pacto. El poder legislativo tiene como límite que las leyes civiles que dicte deben ser conformes a la ley natural. ¿Qué significa esto? Respetando la propiedad y la vida de todos y dictando leyes que valgan igualmente para todos sin poder variar según los casos particulares. Si el poder legislativo o el ejecutivo se desvía de su finalidad, sí es legítimo, a diferencia de Hobbes, que sea removido, justamente porque no cumple sus funciones para los cuales fue nombrado y para los cuales se le dio el poder. Bueno, aquí entonces son los lineamientos generales del punto 1 al 5, que son el primer punto, que es una especie de introducción a la filosofía política. Después el tercer punto, que es la filosofía de Hobbes. Y el cuarto punto, que es
la filosofía de Locke. Muchas gracias por escuchar y espero que haya sido lo suficientemente claro.